En el parágrafo 339 de la Filosofía del Derecho, Hegel aborda el fundamento de las normas del derecho internacional que regulan la guerra, como el trato a los prisioneros, y la paz, como la movilidad de los súbditos, así como el papel de las costumbres, la cultura y la pertenencia a una familia de naciones en la limitación de la violencia entre estados. El problema central que plantea es el siguiente. Si no existe un poder supranacional que garantice el derecho internacional, es decir, si no hay un pretor, ¿qué es lo que impide que las relaciones entre estados sean una guerra de todos contra todos sin límite alguno? Hegel responde que son las costumbres compartidas y la cultura común, especialmente entre las naciones europeas, las que constituyen una familia y hacen posible un comportamiento jurídico internacional que, pues de otro modo, sería una mera destrucción mutua. Entonces, su tesis principal sostiene que el comportamiento recíproco en la guerra y ciertos derechos en tiempos de paz no descansan en un poder coercitivo externo, sino en las costumbres afines, ¿no?, de las naciones como una generalidad interior de la conducta. Las naciones europeas, según Hegel, ¿no?, por su legislación, costumbres y cultura común, forman una familia que hace posible ese comportamiento jurídico internacional y de esa manera se trataría del único pretor supremo que sería posible, que es el espíritu del mundo. Y aquí puede advertirse el sesgo eurocéntrico desde el que Hegel está hablando, ¿no?, que también señala un problema real sobre el que voy a volver más adelante. El parágrafo dice, cito, por otra parte, el comportamiento recíproco en la guerra, que se tomen prisioneros, por ejemplo, y los derechos de movimiento privado que un Estado concede en época de paz a los súbditos de otro, dependen fundamentalmente de las costumbres de las naciones en cuanto constituyen la generalidad interior de la conducta que se mantiene en las diferentes situaciones. A esto agrega Hegel. Principio general de su legislación, sus costumbres, su cultura, las naciones, por el principio general de su legislación, sus costumbres, su cultura, las naciones europeas componen una familia, lo cual les hace adoptar una conducta jurídica internacional en un aspecto que si no fuera así, estaría gobernado por la recíproca destrucción. La relación entre los estados es precaria. No existe ningún pretor que actúe como árbitro. El único pretor supremo es el espíritu universal existente en sí y por sí, a saber, el espíritu del mundo. De ahí Hegel. Para comprender adecuadamente esta posición es necesario definir algunos términos. Hegel menciona el trato a los prisioneros de guerra como ejemplo de norma que no deriva de un contrato explícito ni de un poder coercitivo, sino de costumbres compartidas. Las costumbres de las naciones no son meras tradiciones arbitrarias, sino que expresan o es la expresión concreta del espíritu de un pueblo. Y son en ese sentido la generalidad interior, así dice Hegel, de la conducta, es decir, normas implícitas que operan sin necesidad de coerción externa. Con familia de naciones europeas, con ello, Hegel sostiene que Europa comparte un sustrato cultural, jurídico y religioso, ¿no? A saber, el cristianismo, el derecho romano, la tradición germánica, la ilustración, sustrato pues que hace posible un trato más humano en la guerra y en la paz. El pretor, ¿no?, el juez romano del que ya hemos aquí hablado, es la figura que falta. No hay un árbitro o tribunal supranacional con poder coercitivo, pero es, digamos, esta afinidad cultural la que puede hacer las veces de. Finalmente, el espíritu del mundo, el Weltgeist, es el principio racional que se realiza en la historia a través de los pueblos y los estados. Es importante señalar que el Weltgeist no se refiere al mero vencedor en un conflicto, como vamos a ver en el siguiente parágrafo, sino al tribunal de la historia en el sentido reflexivo y post festum, después de los acontecimientos. Es el punto de vista filosófico que, una vez que los acontecimientos han ocurrido, puede evaluar si se ha realizado la libertad. Entonces, en ese sentido, el espíritu del mundo, el Weltgeist, no es un poder fáctico que siempre dé la razón al que gana militarmente, sino es una instancia racional que permite discernir retrospectivamente qué principios han contribuido o qué acciones han contribuido al despliegue de la libertad. De todas formas, no exime a Hegel de su sesgo eurocentrista bastante marcado. Bueno, este parágrafo se relaciona estrechamente con otras partes de la obra de Hegel. En el parágrafo 339 es el complemento del anterior, porque si allí se describen las normas de guerra respecto a embajadores y protecciones civiles, aquí
se explica por qué esas normas son posibles sin un poder coercitivo externo. Eso se debe a que se apoyan en costumbres y cultura compartidas. Entonces hay una explicación culturalista por parte de Hegel de cómo es posible que no haya una destrucción total y se respete la soberanía a pesar de que no haya un pretor externo que decida sobre estas cuestiones. Y se conecta también, como veremos, con el parágrafo 340, donde Hegel transita a la historia universal y afirma que el espíritu del mundo, el Weltgeist, es el tribunal supremo. En su filosofía de la historia, Hegel va a distinguir entre pueblos históricos, es relevante para el caso que estamos hablando, que tienen un papel en la realización del espíritu, y pueblos no históricos, ubicando a Europa en el escenario principal del espíritu del mundo en su fase final. Y en la fenomenología del espíritu, la eticidad es concebida como la sustancia ética encarnada en costumbres e instituciones, y el derecho internacional se basa en esta eticidad compartida y no en contratos abstractos. En relación con otros pensadores, Hegel dialoga con varias figuras. Kant, en La Paz Perpetua, reconoce que el derecho internacional necesita un fundamento cultural y moral, pero insiste en la necesidad de una federación de estados con poder jurídico. Hegel rechaza la federación, pero coincide en que Europa tiene una base cultural común. Savigny, ¿no?, de la Escuela Histórica del Derecho, sostenía que el derecho surge del espíritu del pueblo, no de la razón abstracta ni de la legislación estatal, y Hegel aplica esta idea al derecho internacional. Desde una perspectiva, diríamos, decolonial, se podría señalar que el 339 es, como les decía, un ejemplo del eurocentrismo hegeliano, porque según Hegel solo las naciones europeas formarían una familia que merece o gracias a la cual hay tratos jurídicos, mientras que los pueblos no europeos quedarían fuera de esta relación o podrían estigmatizarse como pueblos bárbaros. La relevancia actual del parágrafo 339, aunque sea uno de los parágrafos más polémicos por su explícito eurocentrismo, ¿no?, y por su tesis sobre el fundamento cultural del derecho internacional. Bueno, la relevancia del actual del parágrafo 339 es bastante notable, a pesar de que es uno de los parágrafos más polémicos por su eurocentrismo explícito y por su tesis sobre el fundamento cultural del derecho internacional basado en la familia de pueblos europeos. En cuanto al derecho internacional humanitario y las costumbres, las convenciones de Ginebra son tratados escritos, pero su efectividad depende en gran medida de la interiorización de ciertas costumbres o valores, diríamos, por parte de los ejércitos. Entonces, el trato a prisioneros, la prohibición de la tortura y otras normas funcionan mejor cuando hay una cultura militar compartida. Esto independientemente del, o más allá de que suscribamos o no el eurocentrismo de Hegel, o que rechacemos, mejor dicho, el eurocentrismo de Hegel. Hegel tendría razón que las costumbres sirven como vínculos éticos que, a pesar de que no haya un pretor que dirima las cuestiones, pueden de todas formas hacer valer los acuerdos entre estados, incluso en situaciones beligerantes. Sin embargo, ¿no?, como decimos, el eurocentrismo de Hegel es o debe ser objeto de nuestra crítica. Cuando Hegel afirma que solo las naciones europeas constituyen una familia de costumbres comunes, implica que los pueblos no europeos, ¿no?, o sea, África, Asia, América, implica que esos pueblos no merecerían el mismo trato, dado que por los otros parágrafos, como hemos visto, también está fundamentado en Hegel la idea de que la guerra preventiva a partir de interpretaciones sobre las intenciones de los otros pueblos está justificada porque el bienestar del Estado es el principio superior, aun a pesar de que eso implique cálculos meramente heurísticos, ¿no?, y que a través de los cuales se cuelan sesgos que pueden ser bastante eurocéntricos. Entonces, esta tesis puede ser usada para justificar, por ejemplo, el colonialismo, los pueblos bárbaros, y así ha funcionado para justificar esa colonización. Por supuesto, hoy esta posición así planteada es insostenible, ¿no?, a pesar de que él tenga un punto en lo que se refiere a la eticidad de las relaciones entre estados. Pues la pregunta es si existe hoy una familia de naciones global. Por supuesto, Hegel pensaba en Europa, pero hoy podríamos hablar de una comunidad internacional basada en valores universales, con todo lo problemático que eso puede llegar a ser. Sin embargo, las guerras en Ucrania, Gaza, Sudán muestran que esta comunidad está profundamente de facto dividida.
porque, por ejemplo, comparten Rusia y Ucrania las mismas costumbres sobre el trato a prisioneros. Es una pregunta, ¿no? O China y Estados Unidos comparten la misma cultura sobre derechos humanos. Estas son preguntas relevantes. Entonces, la tesis hegeliana sigue siendo relevante en este punto. Sin un sustrato cultural compartido que deberíamos decolonizar, el derecho internacional sigue siendo frágil. Ahora, en cuanto al espíritu del mundo como juez, es crucial evitar la interpretación vulgar que identifica al Weltgeist, ¿no?, como el vencedor. Como ya hemos señalado, el espíritu del mundo no es un poder fáctico, sino el tribunal de la historia en el sentido reflexivo y post festum, ¿no? Es decir, el punto de vista filosófico que después de los acontecimientos puede evaluar si se ha realizado la libertad. Esto significa que la historia no juzga simplemente a favor del más fuerte, sino que permite discernir racionalmente qué principios y qué acciones han contribuido al despliegue de la libertad. Dicho eso, en la práctica esta tesis ha sido malinterpretada y usada para justificar el poder del más fuerte bajo la idea de que el que gana es porque el espíritu del mundo está de su lado o cosa por el estilo. Pero sí tenemos, realizamos una lectura más sosegada o cuidadosa, no podemos ver que Hegel ofrece más bien una advertencia contra la arrogancia, contra la soberbia, de pretender que alguien puede ser juez absoluto en el presente. Nadie tiene ese privilegio o ese punto de vista privilegiado que podría garantizar o justificar las acciones. La Unión Europea es quizá la realización más cercana a la idea hegeliana de una familia de naciones con costumbres, legislación y cultura compartidas. Sin embargo, la crisis del euro, los refugiados y el Brexit han mostrado los límites de esta familia y la Unión Europea sigue siendo un club relativamente cerrado, ¿no?, con países candidatos y un vecindario excluido. Respecto al Islam, China y el derecho internacional, Hegel pensaba que solo Europa tenía la cultura adecuada para un derecho internacional racional, humano. Sin embargo, hoy potencias como China o países como la mayoría, o países de la mayoría musulmana, perdón, participan del derecho internacional, pero con interpretaciones propias. Por ejemplo, el concepto chino de derechos humanos difiere en algunos aspectos del occidental. De todas formas, la pregunta hegeliana persiste. ¿Puede haber un derecho internacional efectivo sin una familia cultural global? Esa sería una pregunta interesante. O que no necesariamente tiene que ser unívoca, sino también la interpretación de estas costumbres también puede ser analógica, permitiendo de todas formas entonces la pluralidad de culturas en medio de un acuerdo general analógico. Esa podría ser otra salida. Esto no es una apuesta por el univocismo cultural, sino por una conmensurabilidad interpretativa que permita de todas formas el reconocimiento conceptual de la soberanía entre estados. Pero bueno, de todas formas, y esto siempre hay que señalarlo, a Hegel se le pasa muy de largo, aunque conoce el trabajo de la economía política, siempre se le pasa muy de largo cómo las relaciones de capital, del capital, del capitalismo, afectan también todas estas relaciones. Entonces, esto no es momento de tratarlo, hay que dejarlo siempre señalado. Y bueno, finalmente el agregado de Hegel y la precariedad de las relaciones internacionales. O sea, Hegel termina diciendo que la relación entre estados es precaria. Esto es un realismo hasta cierto punto necesario, ¿no? Incluso con costumbres compartidas, la guerra y la violación de las normas son posibles, sobre todo si tenemos en cuenta el concepto desde el cual cobran existencia los estados soberanos. El derecho internacional no es un edificio sólido, sino un entramado contingente de costumbres, de intereses y de poder. Conclusión, el parágrafo 339, diríamos, ofrece una respuesta, una propuesta de respuesta al problema del fundamento del derecho internacional, que no es un contrato, como ya vimos, ni una autoridad supranacional, sino que lo vinculante entre estados sería una eticidad compartida, ¿no?, una familia de naciones. En la Europa de Hegel, esas costumbres, ¿no?, el cristianismo, el derecho romano, la cultura caballeresca, por ejemplo, ¿no?, permitirían, por lo menos según Hegel, ¿no?, un trato más humano en la guerra y en la paz. Y por otro lado, el espíritu del mundo es único juez último, pero entendido no como el vencedor fáctico, hay que insistir en eso, sino como el tribunal reflexivo de la historia que evalúa después de los acontecimientos. El búho de Minerva, ¿no?, echa el vuelo hasta el atardecer, dice, como para evaluar la realización de la libertad. Esta tesis tiene
bastantes fortalezas, pero también debilidades que quizá pueden volverse fortalezas si recontextualizamos y reformulamos críticamente el planteamiento de Hegel, ¿no? Su fortaleza es reconocer que el derecho internacional no es solo un conjunto de reglas escritas, sino que requiere una base cultural viva, que la propuesta pluralista tendría que ser una base cultural analógica. Su debilidad es el eurocentrismo explícito y la dificultad de extender, hacer extensiva esta cultura familiar al conjunto de los otros pueblos. Hoy, ¿no? Así llamada globalización, como se le quiera llamar, el mundo es más interdependiente, pero también es un hecho que es culturalmente más diverso, por lo menos más diverso de como Hegel lo tenía representado. Entonces la pregunta de Hegel sigue estando abierta, ¿no? ¿Puede haber un derecho internacional efectivo sin una cultura global compartida? ¿O estaríamos condenados a que el único prétor sea el espíritu del mundo, es decir, la historia reflexiva que solo después juzga? Es decir, ¿hay alguna salida, un terreno común, sin que exista este prétor que dirime los conflictos entre estados autónomos? Entonces, bueno, las respuestas que ofrece Hegel no son sencillas, pero sí son bastante agudas, a pesar de sus limitantes eurocéntricas. Sí son bastante agudas y nos permiten, digamos, como plantear de forma más profunda todas estas cuestiones. Y bueno, yo lo dejo ahí. Nos vemos en el siguiente parágrafo, que es el 340, y que será el último parágrafo que yo comente para como contribución a este proyecto. Bueno, nos vemos.